Hasta la fecha hemos estudiado 9 de los profetas menores y ahora es importante hacer una división porque los últimos 3 tienen un contexto histórico bastante diferente a los primeros 9. ¿De qué forma? Voy a presentarles unas gráficas que les va a facilitar a ustedes entender mejor la diferencia del contexto histórico. Y voy a subirlo a la web, quizá mañana, no sé, van a estar de vacaciones, para quienes quieren estudiarlo más aún. Así que Luisito, por favor, córrelo. La que sigue. Aquí, ahora, la anterior era. Bien, ahí nos quedamos. Y como anoche, yo señalo aquí con el láser y me seguís con el cursor. Los que ven en esta pantalla, sigan el cursor y escuchen la explicación. Les he mostrado que el reino de Israel estaba partido en 2, reino del norte y reino del sur, y que los profetas menores hablaron en forma específica, algunos a los del norte y algunos a los del sur, y ya hemos visto todo eso en todas estas semanas que nos han antecedido. Si usted toma esta lámina, puede encontrar los nombres de los reyes del norte. Y aquí puede encontrar los profetas que predicaron puntualmente. Elías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amós. Estos últimos 4, Oseas, Jonás y Amós, ustedes deben recordarlos porque son parte de lo que hemos estado estudiando. Y si ustedes van abajo, encuentran los reyes del sur y a la vez encuentran los profetas que hablaron al reino del sur, entre los que hemos estudiado Joel, Nahum, Sofonías, Habacuc, Abdías. Aquí están los 9 profetas que recién hemos estudiado. ¿A quiénes ellos escribieron? Escribieron a Israel, sin importar si era al norte o al sur, escribieron a Israel como nación. Pero antes del cautiverio en Babilonia o en Asiria. Dicho de otra forma, el pueblo de Israel era un pueblo soberano e independiente mientras estos profetas hablaron. La cosa ahora cambia con los últimos 3. ¿Por qué cambia? Vean un poco más, córrala Luisito. Un poquito más hacia mi izquierda. Eso. Aquí arriba pueden ver cautiverio asirio. Seguime con el cursor. Para que los de la derecha puedan ver. Parte del reino del norte llegó como un pueblo esclavo a Asiria y otra buena parte llegó como esclavo a Babilonia. Pero ya les mostré en Nahum y Habacuc cómo el pueblo de Babilonia conquistó a los asirios. Desapareció el reino asirio para dar luz al imperio de Babilonia. Significa que aquí es donde fue a parar muchos de los judíos que Nabucodonosor llevó no como esclavos comunes, sino más bien como una especie de colonos. Voy a ampliar esto para que lo entiendan de mejor forma. En Egipto, el pueblo de Israel fue miserablemente esclavo. Sin exagerar, los gatos para Egipto valían mucho más que un judío. Esa subcultura, porque no puedo llamar cultura a un pueblo que respeta más a un animal que la vida humana. Pero allí en Egipto, los gatos que eran venerados como semidioses valían mucho más que la vida de un judío.
sin exageración alguna, los judíos vivieron en Egipto peor que animales. Cuando un libertador se levanta con la unción de Dios, todos los judíos quieren largarse de ahí porque son humillados, son lastimados, sus hijos son tomados como animales de carga y sus hijas eran objetos sexuales para mentes depravadas. Sabemos que cayeron en esa esclavitud por darle la espalda a Dios y por su pecado. Cuando están sufriendo las consecuencias, reflexionan, piden perdón, Dios envía a Moisés y todos están felices de ir en el Éxodo. Ustedes saben muy bien esa historia. Si no la han leído, la televisión y el cine se ha tomado el trabajo de explicarla. Y diría yo, bastante acertada en muchos de sus puntos. Lo que hay que entender hoy es que los que fueron a parar a Babilonia no fueron en la misma condición de los que fueron a parar a Egipto. Cuando hablo de condición, Nabucodonosor es famoso en la historia, además de por ser el primer emperador del mundo conocido, también es famoso porque él fue el precursor de la transculturización. Si yo me olvido de un vocablo de la historia y quisiera ocupar un vocablo más parte de nuestra época, tendría que decirles que Nabucodonosor fue el primero en intentar globalizar su reino. Él llevó a lo mejor de todos los pueblos conquistados hasta su capital. Aquellos que no estaban preparados en ninguna área, aquellos que eran holgazanes, aquellos que dentro de el entorno del pueblo judío no eran productivos, pues él los llevó como miserables esclavos, los que no huyeron y se dispersaron por el mundo. Pero aquellos que eran buenos en lo que hacían, él no los maltrató, los llevó para que colonizaran Babilonia y la convirtieran en el primer reino cosmopolita que el mundo conocía, de distintas culturas, llegando a Babilonia con oportunidad de ellos desarrollar su propio oficio, profesión o arte. Y a los mejores los becó en la mejor universidad que el mundo de la historia conoció. Sé que ustedes alguna vez habrán oído sobre las tablillas cuneiformes, que no son más que el único registro de biblioteca en la antigüedad. Lo intentaré poner de esta manera para entenderlo mejor. Dicen los historiadores que desde que hay registro de la humanidad, la sociedad ha venido colapsando una tras otra y que no hay registro de las razones puntuales. Hablo de que los mayas colapsaron y prácticamente dejaron de existir como cultura. Lo que hoy tenemos son ruinas y detalles arqueológicos que nos arrojan indicios, pero sería fabuloso tener un registro escrito que nos diera información de su cultura, porque que tuvieron cultura la tuvieron, y el que quiera refutar no hace más que gritar que es un perfecto ignorante. De hecho, tuve la oportunidad de estar en las ruinas de Copán tiempo atrás. Digo, no era simple y sencillamente una civilización, era una gran civilización, con una organización incluso en su infraestructura de clases sociales. Y las ruinas
reflejan eso. Hay, aún hoy día, lugares en donde vivía la clase alta. Parece dividida su posición económica en dos extremos, la clase alta y la clase baja. Cuando hablamos de eso, hablamos de organización, pero colapsaron, no hay registro histórico. Lo mismo sucedió con la primera civilización china, lo mismo, puedo hablar de muchos que no es el caso. Los historiadores dicen que eso puede volver a suceder con la humanidad. Claro que ahora con la globalización y con tanta tecnología de punta, como que siempre tendríamos registros, pero los que más saben están guardando en registros magnéticos la historia de la humanidad. Todos los libros escritos de cualesquiera religiones o ciencias, y los están colocando en subterráneos a prueba de efectos nucleares, químicos o desastres naturales. ¿Cuál es el presentimiento de ellos? Que esta sociedad también va a colapsar, como las otras colapsaron. Y que cuando eso suceda, los que vienen después de nosotros, al igual que hoy no sabemos por qué nuestros ancestros colapsaron, nuestros sucesores tampoco sabrían. Entonces hay que dejar todo eso en registro. Babilonia es la única que dejó la biblioteca para que nosotros conociéramos sobre ellos. Quedó desde luego enterrada. Son ruinas que poco a poco han ido descubriendo, y poco a poco los símbolos del idioma caldeo han ido interpretándolos. Una de las cosas que más sorprende sobre Nabucodonosor es que a los príncipes, a los jóvenes que tenían algún arte, a los músicos, a los matemáticos, a los físicos, ninguno de ellos vivía como un esclavo. Todos ellos, sin importar de dónde vinieran, iban a la Universidad de Babilonia becados. Y lo que Nabucodonosor hacía era prepararles en la lengua caldea para que ellos fueran no bilingües, quería políglotas. Él quería que hablaran varias lenguas y que convirtieran a Babilonia en el imperio que fue. De ahí que el arte, la música, la cultura, la matemática, tantas cosas vienen desde Babilonia. Y ahí estaban muchos judíos. Los judíos de los que he venido predicando estas semanas, que Dios les advirtió, van a ir a parar a Babilonia por su pecado, por su esclavitud, por su desgracia, por su idolatría, por su hechicería. Ellos hicieron caso omiso. Se cumplió tal cual Dios se los advirtió. Los mejores en Babilonia, que era un buen número, un remanente fiel, mas otro grupo que entendieron las lecciones de sus pecados, ellos estaban con sus ojos puestos a Jerusalén, volver a la tierra prometida, aunque no vivieran como esclavos. Los 3 profetas que vamos a empezar a estudiar hoy hablan ya no de este momento, sino del post-exilio. Ellos predican a los judíos que regresan a Jerusalén. Pasa la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, y quita la letra. En esta lámina, en forma representativa, usted encuentra a Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los 3 que nos hacen falta y los 3 que van a predicar
no a los cautivos, ni tampoco a los que iban a parar al cautiverio. Estos tres van a predicar a los que ya han salido del cautiverio, a los que regresan a la ciudad santa. ¿Qué les dice? Bueno, eso es lo que vamos a empezar a estudiar en el sermón de hoy titulado De regreso a la ciudad santa. Vayan hasta el libro de Ageo, capítulo 1, y por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. De regreso a la ciudad santa, libro de Ageo, capítulo 1, vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Dice: en el año segundo del rey Darío, paréntesis, preste atención doble a esto. Darío no es parte del imperio de Babilonia. Darío ya es parte del segundo gran imperio que el mundo conoció. ¿De quiénes hablo? Los medo-persas. Significa que Ageo ya no predica en la época de Nabucodonosor, ni en la época de Babilonia. Ahora, ¿por qué voy a seguir puntualizando Babilonia? Porque Babilonia era la capital del mundo, aun cuando los medo-persas la gobernaban. Darío y los Ciro son parte de la dinastía de emperadores de los medo-persas. Sigue. En el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Otro paréntesis. ¿Cómo ansias por presentarles a Zorobabel y a Josué? Este Josué no es el general que ustedes conocen. Este es un sumo sacerdote. Estos dos son los que guiaron el éxodo a la Tierra Santa. Cuando hablamos éxodo, todos piensan en Egipto y en Moisés. Entienda, éxodo significa salida de un cautiverio. Entonces, cuando digo que Zorobabel y Josué guían el nuevo éxodo, estoy hablando, salen de Babilonia hacia la Tierra Santa, guiados por un estadista llamado Zorobabel y por un sacerdote llamado Josué. Estos hicieron una especie de dúo dinámico. Uno en la parte administrativa y civil y el otro en la parte religiosa. No servía de nada reinstalar la ciudad si Dios no gobernaba sobre ellos. Ellos lo sabían. Entonces se enviaron a dos titanes en sus áreas para guiar este éxodo. Sigue. Verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vea la expresión este pueblo. No dice mi pueblo. Dios está enfadado con ellos. ¿Que por qué? Ya les explico. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y que esta casa esté desierta. ¿De qué casa habla? La casa de Dios. Verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos y no os calentáis. Voy a leer hasta ahí, oramos y pedimos la bendición. Señor, por favor, lleva bendición a nuestras vidas, acrecenta nuestro conocimiento, pero no para orgullo académico, sino para vivir con humildad y con obediencia delante de ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Voy a tomar otra muy burda ilustración, pero creo que con ella, puedes apagarlos, creo que con ella van a entender esto mucho mejor. Nuestros compatriotas en los Estados Unidos de América
viven con muchísimas comodidades, pero todos los que no tienen documentación legal se sienten en una especie de cárcel muy cómoda, porque su terruño, sus raíces, estoy hablando de los que se fueron de acá siendo ya jóvenes o adultos, no estoy hablando de segunda o tercera generación, hablo de los que tienen hijos aquí o de los que tienen padres. Ellos están en ese país no como esclavos, están como colonizadores, están siendo transculturizados y los mejores de ellos prosperan mucho, se vuelven bilingües o más de 2 lenguas, sin dejar de mencionar que se preparan y tienen muchos ingresos que ni en broma pueden soñar en este país. Pero quienes no sacaron sus papeles no pueden venir. Entonces ellos están en una especie de esclavitud cómoda. Aun cuando quisieran, ellos tienen que concluir: si yo salgo, no voy a regresar. Mis costos de vida son altos, no puedo mantener a mi familia allá. Sufren mientras arreglan sus papeles por no poder venir a este país. Eso es exactamente lo que estaban sufriendo los judíos en Babilonia. No había permiso del imperio para ir a Jerusalén. ¿Por qué no había permiso? Porque otra de las estrategias de este gran estadista Nabucodonosor fue: nadie puede regresar a su tierra natal, porque si lo hacen, se reagruparán, se reorganizarán y se rebelarán contra el imperio. Llevaba gobernadores de otros lugares a distintos sitios que no era su tierra natal, para él mantener el control. En el caso de Jerusalén, envió y dio el gobierno a los samaritanos, para que ellos rindieran tributo al imperio y no permitieran gobierno a los judíos. Así es que, estando los judíos en Babilonia, ellos no hacían más que anhelar regresar a su tierra, pero no podían, no había permisos. Llegó el momento en donde debido a esos grandes hombres de Dios que se los presenté en los profetas anteriores, Daniel, Mesac, Abednego, Nehemías, que llegaron jóvenes al imperio. Cuando ellos fueron adultos, ellos fueron luz, fueron gobernadores del imperio. Y ya les conté que Daniel, como un gigante, convirtió al Dios de Israel al primero y al segundo de los grandes emperadores, tanto a Nabucodonosor como a Darío. Este segundo, cuando sucedió eso, firmó un decreto que decía: todos los judíos que quieran regresar a la Tierra Santa pueden hacerlo cuando les dé la gana. Aquí está el permiso legal. Y cualquier nación que toque a los judíos estará tocando al imperio, porque el Dios de ellos es el Dios de todos los dioses. A Él adorad. Eso decía el decreto. Era una fiesta maravillosa. Imagínenselo, que de pronto en los Estados Unidos hubiese una ley que diga que todos los que viven de forma ilegal pueden entrar y salir de ese imperio cuando quieran. Pueden estar seguros que eso sería una fiesta increíble. Eso sucedió en Jerusalén. Los
casi ancianos con los adultos comprometidos con Dios, sintieron que su corazón se desgarraba de gozo. Volveremos a la Tierra Santa. Volveremos a ver la gloria de Dios en el templo. Recuperaremos nuestra herencia espiritual. Recuperaremos nuestra tierra. Volveremos a ver a los hijos y a los familiares que perdimos. Fue una fiesta maravillosa, con un curioso detalle. Cuando el decreto fue firmado, el remanente fiel colocó a Zorobabel y a Josué y dijeron: empiecen el éxodo. Pero muy pocos regresaron a la Tierra Santa. Muy pocos. Con fines ilustrativos diré que esto es Babilonia y que todos nosotros somos judíos de segunda, tercera o cuarta generación, y que únicamente este grupo de este módulo quiso regresar a la ciudad santa. Todos ustedes dijeron: sí queremos ir algún día, sí queremos ver la gloria del templo, vamos a dar nuestros diezmos, lleven nuestras ofrendas con Josué y Zorobabel, reconstruyan la ciudad, permítannos saber qué es lo que está pasando. Pero nosotros no nos vamos a mover. Así es que el éxodo empezó únicamente con un pequeño grupo hacia la Tierra Santa. Y aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Por qué es que ustedes no quieren ir con ellos? Ayúdenme y respondan. ¿Por qué ustedes no quieren acompañar a Josué y a Zorobabel? A ver, ¿quién levanta la mano y sugiere? ¿Por qué no quieren ir? A ver, hermano. ¿Y por qué queremos ir a esa tierra si aquí tenemos muchas comodidades y aquello es puros escombros? Cuando ustedes llegaron a Babilonia, la mayor parte de ustedes eran agricultores o ganaderos, más nada. En Babilonia recién empezaba una especie de revolución industrial. No hablo de la tecnología contemporánea ni nada con lo que sucedió en Francia, solo estoy haciendo comparaciones. Babilonia estaba reconvirtiendo al mundo conocido. Y descubrieron en Babilonia dos rubros que ustedes no sabían. Era el comercio y la industria. Y ustedes ya habrán oído ese eslogan que los judíos hacen dinero hasta de la basura. Entonces ustedes estaban haciendo tanto dinero en Babilonia, pero tanto dinero, y sumado a eso, los mejores de ustedes estaban gobernando. Así es que estamos muy ocupados. Vayan ustedes y nosotros subsidiamos el viaje. Eso es lo que estaba pasando. Ageo ocupa su sermón en dos direcciones. Primero, les va a hablar a ustedes. Y segundo, les va a hablar a ustedes. ¿Por qué? Porque sucedió algo que a Dios se enfadó y a Ageo lo tenía frustrado. En medio de esa ira y con la unción de Dios, Ageo les reclama a ustedes. ¿Qué les reclama? Vayan al verso Ageo capítulo 1, vayan hasta el verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Está hablando de la casa de Dios. Vayan ahora al verso 4, a propósito al revés.
¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas mientras la casa de Dios está desierta? Les explico lo que estaba pasando. Ustedes llegaron fielmente a la ciudad santa y empezaron a reorganizar con Zorobabel y Josué lo que estaba a su alcance. Ustedes eran hombres y mujeres prósperos, llevaban mucho dinero y eran un remanente que amaba a Dios y querían regresar y nunca más volver a ser un pueblo esclavo. Si hay algo que los judíos aprendieron en Babilonia, fue a nunca más repetir el primero y más grande de sus pecados en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue? El primero y más grande de los pecados de Israel en el Antiguo Testamento. Murmuran, pero no levantan la mano. ¿Pero en qué pecado? En la idolatría, los becerros. Desde esta historia hasta el día de hoy, usted no va a ver a ningún judío idólatra. Segunda gran lección que aprendieron: nunca más mezclaron su raza. Tanto que ahora han caído en un racismo absurdo. Ustedes ya habrán oído que los judíos no se casan con alguien que no es de su linaje. Y que cuando de pronto alguien se enamora en una familia de alguien que no es judío, hay un escándalo dentro de esa familia y a veces hasta les quitan el respeto como judío. ¿Y de dónde traen esa especie de discriminación racial? Dios les dijo a través de Moisés: no se casen con mujeres paganas u hombres paganos porque van a aprender su pecaminosidad. Esas dos lecciones las aprendieron requete bien. Y desde Babilonia no lo han vuelto a repetir. Ustedes regresan a la ciudad santa, ya no hay idolatría en lo absoluto. Aprendieron muy bien la lección. El problema es que cambiaron la idolatría en lo que les voy a contar. Empezaron con lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Restaurar el programa espiritual. Por eso iba Josué ahí. Pero cuando ya habían puesto los primeros cimientos, simultáneamente empezaron a poner cimientos en sus casas y en sus heredades, cosa que estaba muy bien. De pronto, lo floreciente de su economía, más el dinero de sus familias que venía de todos ustedes, los convirtió en personas ricas. Y su prioridad ya no fue el templo, fue sus casas. Empezaron a artesonar sus casas y a convertirlas en pequeños palacios, cosa que no estaba mal. Si habían trabajado duro y tenían la oportunidad, ¿por qué no? Lo que estaba muy mal es que se olvidaron del programa espiritual. Y por eso les dice Ageo: ¿cómo pueden tener casas hermosas y el templo está vacío? El templo sigue en ruinas. ¿Recuerdan el reinado de David? Era todo lo contrario. La casa más bella y más hermosa en la época de Salomón fue el templo que los arquitectos de David diseñaron. Ustedes estaban cambiando la gloria del templo por la gloria de sus propias casas. No estaban blasfemando, no estaban en idolatría, no estaban en grandes pecados, estaban cambiando el orden de prioridades. Si nos queda tiempo, iremos y restauraremos el templo, pero ahorita estamos ocupados en lo nuestro. Entonces Ageo les dice bien molesto: ¿cómo pueden hacer eso? Y a ustedes les dice: si hubieran estado en Egipto, todos
regresan a la ciudad santa, porque parece que en la necesidad sí aprenden de Dios, pero en la comodidad parece que Dios les importa un comino. En el éxodo egipcio nadie se quedó. Acá nadie quiere ir. La comodidad, la frivolidad, ahí están bien. He tenido la oportunidad de predicar, no tengo ni idea de en cuántas iglesias hispanas en ese país. Y no he conocido un tan solo pastor que me diga que no tiene que batallar con la comodidad de ese imperio. Porque cuando alguien pregunta, mire, ¿cuáles son sus horarios de culto? Y decimos domingo 6:30 de la mañana. ¿Qué? Y ellos sonríen. ¿Cómo va a levantar usted a uno de estos para venir a esa hora? Es un milagro que vengan a las 11, a esa hora es el culto. Hay tantos parques, tantas montañas, tantas diversiones, tantos centros comerciales, tantos restaurantes al alcance de la mano de todo mundo. ¿Qué van a ir a hacer a la iglesia? Mientras que cuando no tenemos dinero para el parque, no tenemos dinero para la playa. Pastor, ¿por qué no hace más cultos en Semana Santa? Esta es mi vacación, dice. Bueno, Ageo dice, la prosperidad no es mala. Dios muchas veces la promueve en sus hijos. El problema es que los que viven en prosperidad cambian la prioridad de sus vidas. Y Dios pasa a un segundo plano, a un tercero, hasta que regresan a la esclavitud. ¿Sabe que la mayor parte de sus hijos nunca volvieron al Dios de Israel? ¿Saben por qué? Porque ustedes ni siquiera les enseñaron hebreo a sus hijos. Ustedes estaban emocionados que sus hijos aprendieran caldeo, que fueran a las mejores universidades y que prosperaran, pero no que pusieran temor a su Dios. Exactamente lo mismo sucede en comparación con la segunda, tercera y cuarta generación de nuestros compatriotas en ese país. Y yo siempre digo con preocupación, ¿qué va a pasar cuando todos los abuelos y los papás que mandan dinero a este país mueran? Y eso ya va a pasar. Porque todos los que son de segunda, tercera o cuarta generación, en primer lugar, apenas y balbucean pocas palabras de español. Y segundo lugar, no quieren saber nada de esta tierra. Nada. Y yo no los culpo. Lo que ven en las noticias es que le arrancaron la cabeza a alguien. Y el papá diciendo, debes ir a que me arranquen la cabeza. No van a querer venir. Ni tienen a nadie a quien enviarle dinero, ni les importa si Centroamérica se hunde. Y eso es lo que estaba pasando con sus hijos en Babilonia. Ya no hablaban hebreo, ya no conocían sobre el Pentateuco y sus vidas cada día iban de mal en peor. Ustedes, los que gracias a Dios tienen un poco de bendición, o mejor digo, de prosperidad, Dios quiera que no se les ocurra cambiar su orden de prioridades y que un domingo de resurrección están en la playa o en la montaña porque ahora tienen el dinero para darse esas vacaciones. Nadie dijo que es pecado ir a la playa o a la montaña, pero es domingo de resurrección. Es el día en que se conmemora la razón del por qué somos salvos.
Ay, es que cuando la comodidad viene, ahí me va a ver el miércoles, pastor. Yo ni verlo quiero. Esto es entre usted y Dios. Y como ustedes los veo molestos diciendo, hable con esos. Ok, ahora vengo con estos. Ustedes eran el remanente fiel. Cuando digo el remanente, son los que sí siguieron la voz de Dios. Y el asunto es que ustedes prosperaron porque cuando alguien oye la voz de Dios, prospera. Y en medio de esa obediencia, orden, disciplina que pone la fe en Cristo, ustedes ordenaron sus vidas y una vez estaban ordenados, entonces Dios se relegó a un segundo y tercer plano. Sí, vamos a construir el templo, pero denos tiempo, primero vamos a terminar la casa. Sí, entendemos del programa espiritual, pero es que fíjese que los chicos, esto, lo otro. Sí, es importante que estudien Biblia, pero más importante es que estudien en colegios caros. Sí, es importante. Todo lo entienden importante, pero en segundo, tercero o cuarto plano. Dios no es la prioridad. Y a ustedes Dios les dice, ¿cómo pueden olvidar tan pronto? Pero hay una parte que me emociona en esta historia, o en este sermón al menos. No con ustedes, con ustedes. ¿Saben que cuando Ageo les dijo esto, 23 días después, todos ustedes habían regresado a su orden de prioridades correcto? Y dijeron, no vamos a repetir el mismo error. Y ahí fue en donde llamaron a los arquitectos, a los ingenieros, en donde Zorobabel pidió la ayuda a Dios porque dijo, ya no puedo. Y ahí es donde surge Nehemías. Porque ustedes oyeron la voz de Dios. Por eso digo, es la parte que me emociona de esta historia. Y cómo yo oro que todos los que estamos aquí seamos como esos que oyeron la voz de Dios. Y que digamos, Señor, perdónanos por cambiar nuestras prioridades de forma tan simple, sencilla y boba. Cuando digo cambiar nuestras prioridades, mire, cosas tan simples como estas. Pregunto a X persona, ¿qué es lo que le hizo sufrir tanto en su vida pasada? Respondió rápidamente, me casé mal. ¿Y por qué se casó mal? La conocí en una fiesta, me enamoré de ella porque llegó en minifalda, tenía piernas muy lindas, bailaba como que estaban bailando por un sueño, su cabello era hermoso y pues yo creí que eso me iba a hacer feliz. Con correr de los años descubrí que ella era pura fiesta, que eso era plástico. Cuando el calor de la relación empezó a afectarnos, todo empezó a derretirse, ella empezó a beber, yo también, nuestra vida fue un infierno. Bueno, ¿qué está haciendo ahora? Que está intentando restaurar su vida en Cristo. Lo mismo, enamorado de un hombre o de una mujer que no ama a Dios. Otra vez entregando su corazón a arruinar su vida. Solo cito esto como ejemplo. ¿Cómo nos costó salir del alcohol y de esas parrandas de Semana Santa en donde me dijo mi buen amigo que está ahora aquí sentado que el viernes anterior, ¿cómo se llama el viernes anterior? No me acuerdo, pero es el pasado viernes. Decía él, ay, pastor, yo desde el viernes empezaba la gira artística. Empezaba por no sé dónde en Sonsonate y terminaba en La Unión. Yo pensé, ¿y que usted era marino, trabajaba en algún puerto? Quizá me decía, porque yo despertaba en La Unión, no sé cómo. Bueno, ahora en Cristo,
Su vida es ordenada, sus finanzas, su familia, y ahora quiere volver a eso. Es que no aprendimos la lección. Y en ningún momento he hablado de que la vida no debe disfrutarse. Fue Dios el que diseñó 7 fiestas en el año, aquí en este libro. Nosotros solo tenemos 3 y de 2 días. La cultura hebrea son 7 fiestas que Dios ordenó. Y todas las fiestas están rodeadas de comidas, de música, de festejos, de regalos, de algarabía, no de desenfreno. Que eso es lo que nosotros equivocadamente parece disfrutamos. 23 días de cambio. ¿Cuántos días nos va a llevar a nosotros para entender el llamado de Dios a nuestra vida? Es entre usted y Dios. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos, por tocar nuestras vidas. Y gracias por regañarme, Señor. Porque yo no quiero regresar a la esclavitud de la que vengo. Y qué terco soy, perdóname. Gracias por decirme que debo regresar y no voy a esperar 23 días. Cuanto antes. Y aquellos que como a mí nos hablaste, gracias por tu bendición. Y si hay personas sin Jesús, por favor toca su corazón. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. No importa si ha venido 1 o 10 veces a la iglesia, si es religioso o no. Lo que importa es que usted y yo necesitamos de Jesús. Nadie le va a invitar a venir al frente, que le aplaudan, que cambie religión o cosas parecidas. Es Dios y usted. Y si alguien esta noche dice, mire, yo necesito a Jesús y quiero hacer esa oración, donde está, con toda discreción, levanta su mano en señal, la baja de inmediato y me deja orar con usted. ¿Habrá alguien en medio nuestro esta noche que dice, sí, quiero abrir mi corazón con fe a Jesús y me deja orar con usted? Alguien sin Jesús que levanta su mano y hace la oración. Señor, si somos salvos todos, gracias, que tu paz y bendición nos acompañe en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que disfruten la vacación con su familia, que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.